Hola, gracias por venir. Mi nombre es Isabel Cano, aunque me suelen llamar Isi. Y bueno, yo os voy a hacer un poco el recorrido que yo he vivido estos años llevando videojuegos en un ámbito universitario, ¿vale? En cuanto a, me refiero con ámbito universitario, carreras que no tienen nada que ver con videojuegos, ¿vale? A pesar de que vaya a hablar de videojuegos, mi carrera no tiene nada que ver con ello y es ahí donde suele ser terreno peligroso. Cuando vas a un máster de videojuegos, pues obviamente si hablas de ello no pasa nada, no te miran raro. Pero primero quiero empezar un poco explicando que no voy a mencionar las universidades por las que he pasado, pero quiero aclarar que obviamente lo que a mí me ha ocurrido no tiene por qué ocurrir en todos lados, ¿no? Yo voy a contar un poco mi experiencia, pero a lo mejor pues hay casos que conozco de followers que me han llegado a Twitter de decirme, mira, no me he atrevido a hacer un trabajo fin de máster sobre videojuegos en filología inglesa porque mi tutor pues me miraba raro, no quería que hiciera algo así porque es infantil, ¿no? Se tira mucho de los tópicos. Y entonces por eso me he animado a hacer esta conferencia, para un poco empatizar en ese sentido y decir que, bueno, pues yo también he pasado por momentos en los que ha sido difícil porque hay profesores que no terminan de entender un poco de qué va el tema. Mi campo son las bellas artes, ¿vale? Pero creo que un poco mi experiencia se puede aplicar a diferentes tipos de carreras. He puesto aquí un par de ejemplos. En informática no suele haber tanto problema porque al final es enseñar código y entonces, aunque el que sea un videojuego, no suele tirar más de clichés, ¿no? Pero yo lo he añadido porque también he conocido casos en los que han tenido un poco de ¿no? encuentros con el profesorado. En mi caso, pues ya digo, ha sido terreno artístico, ¿vale? Y yo en todo el tiempo que estuve en Bellas Artes, hasta cuarto de carrera, nadie me dijo que había una opción posible de dedicarse a los videojuegos, al diseño de videojuegos. Bueno, enseñar esto creo que es la primera vez que lo hago público. Esto fue el primer proyecto de videojuego que yo hice en cuarto de carrera. Y estaba hecho con Blender, no sé si conocéis la herramienta, es una herramienta de software libre de diseño y animación 3D. Y bueno, quedó la cosa como un proyecto porque yo no sabía programar, ¿no? Y yo dije, guau, ¿cómo molaría hacer esto? Y yo hice mi vídeo presentando cómo molaría el juego, pero yo no hice ningún juego en sí. Y pasó que en cuarto de carrera tuve, ya que se está grabando, voy a aprovechar para mencionarla, a la mejor profesora que tuve en toda la carrera, que se llama Verónica Perales, ¿vale? Y nos dio una clase en la que empezó a explicar que se puede usar los videojuegos como herramienta artística, que si tú quieres crear ciertas cosas... Antes hemos tenido una conferencia de Marta que hablaba de arte y tecnología y hablaba de cómo ella aplicaba el código al arte, ¿vale? Y me parece muy interesante por el hecho de que está un poco relacionado con lo mío, pero a mí hasta cuarto de carrera no me dijeron que existía esa posibilidad de combinar arte y tecnología, y menos de verlo como un proceso lúdico, ¿no? Como algo divertido, cuando el arte siempre se ha encasillado en terreno de museo, en terreno de pues pesadez, en terreno de incluso coñazo, perdonadme, pero es así. Y bueno, yo hice un proyecto de videojuego. La asignatura en sí consistía en investigar sobre un tema que fuera de tu interés. Por primera vez en toda la carrera me dejaban libertad total, porque en Bellas Artes hay un cierto engaño con eso de que tienes libertad creativa. Al final te adaptas un poco a ciertos requisitos del temario, del profesorado, etc. Pero esta vez sí que me dieron libertad total sobre investigar sobre un tema. Yo escogí la simulación de Dios, que es un género de videojuegos, y luego tenías que desarrollar una obra artística en torno a ese tema. Yo hice una instalación que consistía en jugar a este juego, que era recorrer un laberinto en primera persona, y había ciertos conceptos sobre la simulación de Dios, sobre si te están observando o no, sobre si estás realizando las acciones que quiere el diseñador del juego, ¿no? Como si alguien te estuviera observando. Y luego dentro de la instalación había una pantalla detrás en el que una persona podía ver el mapa que estaba recorriendo el otro jugador, con lo cual incluso daba la licencia de que el jugador pudiera hacer trampas, de ver el final del laberinto si daba la vuelta y miraba la otra pantalla, que era un poco hecho a posta, ¿no? El hecho de que el jugador crea que tenga libertad. Luego pasó esto. Cuando por fin a mí me habían dado alas para crear algo vinculado a los videojuegos, cuando alguien me había dicho al fin que mi hobby podía ser también mi trabajo, pues me decidí en una clase de pintura, era una clase de proyectos pictóricos en quinto de carrera,
dije que iba a pintar capturas de videojuegos, ¿vale? Así. Dije, voy a hacer esto, me apetece y tiene sentido en los ejercicios que propone el profesor. Entonces este juego es el Limbo, es un videojuego independiente y esto es un acrílico. Está pintado en acrílico a mano por mí hace ya pues en 2012-2013. La asignatura consistía en realizar varios cuadros relacionados a ciertos temas. El Limbo lo pinté porque era el tema de la oscuridad. Luego pasó este otro. Luego propuso el profesor un tema sobre la ciudad. Así que pinté el videojuego Assassin's Creed 2, concretamente la segunda parte, por el tema de cómo aprendes de arte italiano, por así decirlo, a través de recorrer las ciudades. Parece muy divertido esto de pintar capturas de videojuegos. A ver, me lo pasé bien, pero llegaba un momento que, claro, yo tenía que ir a mi casa a jugar a juegos para hacerle las capturas y pintarlas. Y llegaba a ser un poco tedioso porque nunca sabía cuál era la captura perfecta que pudiera plasmar en un lienzo. Mi idea era un poco llevar lo que no conoce la gente. Yo siempre he sido muy de... Pues bueno, supongo un poco como todos, ¿no? Si tenéis una pasión, si tenéis algo que os ilusiona, os gusta hablar sobre ello, os gusta compartirlo con gente. Entonces, en principio, pues yo quería como acercar a la gente que no conocía el mundo de los videojuegos, quería acercarlo a esa gente a través de la pintura, que es algo como más tradicional para la gente que no conoce el ámbito tecnológico. Y luego ya fue mi último proyecto dentro de esa asignatura, fue realizar una serie de acuarelas, que también recorrían una serie de videojuegos. Y esta es Prince of Persia, ¿vale? Es un juego de principios de los 90, finales de los 80, ¿vale? Que hice como una serie de acuarelas de diferentes juegos antiguos. Y esta idea gustó mucho porque iba cogiendo experiencias de varias personas. Se me fue la cabeza y puse en Facebook, creo recordar que fue, empecé a preguntar cuál era el primer videojuego de cada persona. Y tuve un total de 40, 50 respuestas, todavía tengo el listado por ahí de toda la gente que participó, y realicé el primer videojuego en acuarela de una serie de gente. No pude hacerlas todas porque, no sé, cada acuarela, pues yo siempre tenía la coña de que yo pintaba con series de fondo. Entonces una de las acuarelas me llevó temporada y media de Expediente X, ¿vale? Entonces calculéis más o menos. Bueno, el proyecto final consistía luego en exponerlo en clase. Yo como para exponerlo en clase, digo, para el curro que me he pegado no voy a exponerlo en clase y ya está. Así que me pateé el campus y conseguí exponerlo en la biblioteca del campus. Y entonces hice como una exposición que iba acompañada de los cuadros y una serie de consolas de coleccionistas de allí, de Murcia. Yo soy de Murcia. Vale, a ver si puedo enseñaros las consolas. Ahí están, vale. Vale, lo bonito del proyecto de las acuarelas es que, como veis, luego puse las fotos de la gente que me había dicho ese juego y puse una anécdota al lado de que tenían relacionado ese juego lo que recordaban. Es muy difícil, para la gente que nos movemos en los videojuegos, es como recordar la primera película que has visto, ¿no? Es muy difícil recordar exactamente cuál fue el primer videojuego, pero un poco lo que más os había marcado. Yo puedo recordar qué juego le he estado más horas y qué juego pues me han enseñado mis familiares, ¿no? El de la derecha del todo es mi padre. Y ese fue un juego que yo jugaba con él de pequeña, ¿vale? Que es del Macintosh, en blanco y negro, que es una pasada, se llama Shuffle Pack Café, que si podéis echarle un vistazo, hoy en día me parece que ha envejecido muy bien, me parece muy moderno, porque ahora encima se llevan los gráficos retro y es bastante divertido aún. Vale, lo que quiero enseñar con esto es que yo, a pesar de todas las pegas que me pusieron, porque obviamente cuando yo llegué con capturas de videojuego pintadas a mi profesor, pues le dio un ataque de risa, no entendía nada. Y yo, me parece curioso porque el primer año de carrera, cuando nos dieron a Malevich, no sé si conocéis a Malevich, es el famoso pintor que pintó un cuadrado negro sobre un lienzo blanco, le llamó cuadrado negro y ahí se quedó. Y cuando nos dieron a Malevich, el profesor estaba muy preocupado, aún hoy, en los años que vivimos, de que nos lo tomábamos como una tomadura de pelo, ¿no? No creyéramos que eso es arte. Y dijo que teníamos que abrir la mente. En cambio, yo cuando llevé este proyecto en quinto de carrera, pues no es que
fueran muy abiertos de mente conmigo. Entonces es una cosa que siempre me choca y siempre comento como anécdota porque parece que dices la palabra videojuego en un ámbito artístico y claro, piensan en Call of Duty, piensan en el LOL, piensan en pues niños perdiendo el tiempo y entonces, claro, choca. Y bueno, a pesar de todas las risas, pues tuvo bastante éxito esta propuesta y luego me llamaban de varias ciudades para llevarlas allí. Así que gustó mucho y yo estoy muy orgullosa, sinceramente, porque me pusieron bastantes pegas para llevarla a cabo, para terminarla. Luego pasó que me fui a hacer el máster, hice un máster de investigación y creación en arte y como había tenido una buena experiencia investigando sobre simulación de Dios, dije que iba a seguir por esa rama de investigar sobre videojuegos. Y también, como tenía ese mal sabor de boca de mi experiencia en la universidad llevando videojuegos, pues dije que yo quería que más gente no pasara por eso. Entonces, quería un poco que la gente intentara entender por qué creo que los videojuegos son importantes y porque creo que tienen cierto factor educativo que podría aplicarse en las facultades. Al ser mi terreno la historia del arte y las bellas artes, pues lo hice aplicado al movimiento artístico dadaísta del siglo XX. E hice un recorrido por 4 casos de estudio, que eran videojuegos entre antiguos y actuales, ¿no? Bueno, uno de los juegos que analicé fue The Neverhood, que es una aventura gráfica del año 96. Y básicamente lo que yo hacía era coger momentos del juego y sacarle paralelismos con el movimiento artístico dadaísta. Un poco motivando a la gente también a jugar y a conocer el juego, pero también a decirles... Podéis darle un enfoque en las clases, porque una cosa que me tocó a mí mucho cuando llegué al máster es que había muchísima gente muy desmotivada en las clases. Y era como que estaban en el máster por hacer algo. Y a mí eso me deprime un poco, ¿no? Porque a mí me costó horrores llegar al máster y dije, es que quizá hay algo que cambiar, ¿no? Quizá hay que innovar un poco en el terreno educativo. Entonces planteé esto como en plan, podéis dar clase de historia del arte sin que sea aburrida, intentándolo a través de juegos, que la gente juegue. El movimiento dadaísta en mi caso. Este era un momento del juego que me hace especial gracia, que es muy dada en ese sentido. El dadaísmo proponía un poco interactuar con la obra, ¿vale? Y hay un momento del juego, en una aventura gráfica es muy chocante, que te encuentras este agujero y te avisa de que si saltas ahí mueres. Si tú haces clic, el protagonista se cae y exactamente muere y el juego acaba. Es decir, no puedes volver a empezar. Yo la lié bastante en este sentido porque encima creo que no guardé partida antes y fue como... Y es una aventura gráfica que es completamente lineal. Para el año 96 fue pues bastante chocante. Luego, obviamente, si no haces clic puedes pasarte el juego bien con su final feliz y esas cosas. Otros juegos que analicé es The Binding of Isaac. Es un juego independiente del 2011 que hizo Edmund Macmillan. Y Edmund Macmillan intentó transmitir su vida a través de un juego que es de género roguelike, que si no conocéis es el típico género de mazmorras en el que se van regenerando a mazmorras y van cambiando los niveles. Si te matan, vuelves a empezar, no va a ser la misma partida. Y van cambiando los objetos y los enemigos. Claro, esto, mi idea con el trabajo fin de máster era plantearlo a un público que no había tocado un mando en su vida. Con lo cual, yo cada pieza de videojuego la acompañaba con una pieza artística. En este caso, hice un lienzo con el fondo de la mazmorra e hice los personajes y los enemigos por separado, para que la gente pudiera interactuar con la fase, literalmente, cogerlo y tal. Para un poco explicar el azar controlado, que es como lo llaman en el videojuego, que tú realmente, el jugador, siente que está sufriendo azar, pero el azar está todo programado. Es decir, no hay nada azaroso realmente. Y era algo que hacían muchos los dadaístas también, que decían que creaban a partir de azar, pero también se ponían limitaciones. Se ponían un lienzo y tiraban objetos al lienzo y lo que caía en el lienzo era lo que era la obra, por ejemplo. Entonces, este juego lo escogí precisamente por esa idea y gustó mucho cómo pude acercar algo tan complejo como es el tema este del azar controlado, que es código puro y duro, a gente que no tiene ni idea, ¿no? Y lo hice a través de piezas, básicamente. Otro de los juegos que analicé fue Battle Block Theater, ¿vale? Es un juego muy divertido de plataformas que está situado en un mundo distópico de una isla gobernada por gatos, ¿vale? Un poco así. Y lo más guay de este juego es que puse a mi tribunal del trabajo fin de máster a jugarlo. Les diseñé 3 niveles y bueno, se lo pasaron muy bien, a la vez que estaban un poco confusos. pero bueno. Y lo interesante es aquí cómo
a través de un mundo nuevo, ¿no? Se creaba como una especie de teatro en el que tú manejabas a esos esclavos. Estos son esclavos de los gatos, realmente. Si te ponías a analizar el juego, lo que pasa es que no se centra mucho en la historia, tú manejabas a los esclavos de los gatos. Y tú tenías que hacer las fases para entretenerlos a ellos. Es un poco siniestro si te pones a analizarlo. Y eso en el dadaísmo pues hacían muchas obras de teatro y luego relacioné por ahí. Y en una obra de teatro incluso se acabaron pegando con los surrealistas. La cosa se fue un poco de madre. Y este juego tiene cierta violencia inocente en ese sentido, aunque sea de rollo cooperativo, pues hay pinchos, hay trampas. Y lo relacioné por ese camino. Y por último analicé The Cave, que es una especie de aventura gráfica mezclada con plataformas, ¿vale? Y lo guay es que seleccionas a 3 personajes de 7 para jugar con ellos y van cooperando entre ellos. Tienes que manejarlos todos y ir alternando para ir avanzando. Hay cosas que puede hacer ese personaje y hay cosas que puede hacer otro. Y aquí en este sentido sí que lo relaciona más como el dadaísmo, las primeras vanguardias tenían una cosa muy interesante que era que colaboraban entre ellos. No había tanta competitividad, había más competitividad entre grupos, pero ya había una cierta colaboración entre artistas, que normalmente lo de la obra artista es siempre algo muy personal y muy individual, pero aquí ya como que deciden enfocarlo a más bien grupos y actuar en ese momento. Aquí os pongo otra imagen, ¿no veis? Yo cogí a lo mejor los gemelos, el del granjero y la científica. Y era como un poco así, tú vas manejando los 3 personajes. Y otra cosa interesante que tienen es que cada uno tiene lo que tienen en común todos los personajes, que tienen un objeto de deseo. Y eso lo pude relacionar con la obra de Duchamp, que es el dadaísta que iba toda su obra relacionada con la satisfacción del objeto de deseo. Bueno, esto no quedó así, ¿vale? Yo, como tenía que soltar todo lo que había aprendido en el trabajo, pues hice una aplicación a través de Twine, que es una herramienta que explicaré luego, y hice como una serie de acuarelas, hice un juego de lo que sería el trabajo, ¿vale? Se me fue un poco la cabeza y al final fue como... Quedó muy dada realmente porque quedó muy aleatorio, quedó muy raro. Yo empecé como a plasmar ilustraciones y empecé a colocarlas una tras otra. Yo no tenía ni idea de código y funciona todo por HTML. Entonces hice una cosa muy muy sencilla que básicamente se considera un clicker, ¿no? Que ibas pasando por cada una de las diapositivas. Esto era, pues, dibuja Duchamp jugando al ajedrez. El ajedrez es como un símbolo continuo del dadaísmo y era muy fácil relacionarlo con el videojuego, realmente. Bueno, actualmente estoy con mi tesis doctoral, que era un poco continuar esa línea de los movimientos artísticos del principio del siglo XX aplicado a los videojuegos, con lo cual un poco aprender de ambos mundos, ¿no? Y bueno, si yo empecé Bellas Artes fue por culpa de Van Gogh, que me gustaba desde que era pequeña. Y si yo empecé en el mundo del videojuego fue por culpa de Braid, que es un videojuego independiente de Jonathan Blow, y conseguir sacarle relación a ambas cosas. Hice un análisis de aprender sobre Van Gogh a través de Braid, porque Van Gogh estaba obsesionado con sacar el color perfecto, estaba obsesionado con lo que llamarían en el videojuego con una princesa. Y Braid hace esa coña de salvar a la princesa siendo la meta que quiere conseguir su sueño, y se hace una especie de paralelismo de que el sueño es la princesa. Y tú manejas a un personaje que continuamente está pasando por fases y por libros en los que te explica cómo no consigue a esa princesa. Lo gracioso del final de Braid es que cuando llegas al momento en que encuentras a la princesa, ves a una especie de versión del protagonista en plan malo, ¿no? En plan boss. Y tiene la princesa secuestrada. Entonces hacen una especie de idea de que a lo mejor la princesa no quiere ser salvada y a lo mejor es Tim todo el rato, que Tim es el protagonista, es el malo realmente del juego y es como su propio enemigo. En una carta que el hermano de Vincent Van Gogh le escribió, decía que Van Gogh se había convertido en enemigo de sí mismo con esa obsesión por conseguir el color perfecto. No se podía vivir con él, estaba tan obsesionado y estaba enfermo. Y nadie conseguía convivir con él, ¿vale? Tenía muchos problemas. Y en esa frase se me quedó como clavada, ¿no? Porque fue la esencia para hacer yo el paralelismo con Braid y Van Gogh, lo del enemigo de sí mismo. Y bueno, ya se me está terminando de ir la olla y estoy haciendo para la tesis un videojuego directamente, ¿vale? Ya es como me voy a tomar en serio, voy a hacer un videojuego de verdad. Yo ya digo, yo vengo del ámbito de las Bellas Artes, lo poco que sé de código lo he aprendido por mi cuenta, no tengo mucha idea.
y estoy usando una herramienta que se llama Construct 2, que funciona con HTML5, y estoy haciendo un juego sobre las cartas de Van Gogh, ya que mi obsesión es Van Gogh, pues estoy intentando hacer algo, un recorrido. Y esto es un poco, quería enseñaros cómo va el proceso, que tengo ya los bocetos y me hacía ilusión compartirlo con vosotros. Vale, todo esto viene por lo que yo he oído cuando he estado haciendo tesis, el trabajo fin de máster, lo que me pasa en la carrera, vale. Vais a escuchar, si os animáis a hacer trabajos dentro de la universidad y no tenéis una carrera específica de videojuegos, vais a tener que aguantar una serie de comentarios, porque es así, porque aunque estemos en 2017 siguen habiendo estos estereotipos y siguen habiendo estos clichés que se siguen alargando y parece que no termina de recuperarse. Obviamente vais a oír que los videojuegos son violentos, que qué sentido tiene estudiarlos. Bueno, yo en una de mis presentaciones del trabajo fin de máster, un profesor me dijo que qué opinaba de lo del chico de la ballesta, directamente. Y claro, yo me quedé como, no tiene nada que ver con mi trabajo, realmente. No os he estado escuchando lo que he dicho, ¿no? Y... uy. Vale. Fallos del directo. Lo apago sin querer. Vale. Me estáis escuchando, ¿no? Bueno, pues esto de los videojuegos, básicamente, porque me gusta, como puede pasar a cualquiera. Cuando comentaba antes con una compañera aquí de Women Tech Makers que cuando te obsesiona algo, realmente te acompaña sin que tú lo quieras, ¿no? Está a tu lado y no te das cuenta, lo estás aplicando todo lo que te gusta, lo estás aplicando a esto y viceversa. Y es un poco, yo quiero intentar defender lo que me gusta y por eso lo sigo moviendo. Y también, como he dicho, no quiero que la gente no quiero que le pase como a mí, ¿no? Entonces, un poco a poco y abriendo mentes con aportes, ¿no? Con pequeñas investigaciones. Bueno, estos son mis consejos de lo que he aprendido con las investigaciones, los podéis tomar o no, pero vamos. Básicamente, la mayoría de veces en esos ámbitos vais a manejaros con gente que no toca un videojuego en su vida. Esto conlleva que solo conozcan la palabra o conozcan cosas pues, más comerciales. Entonces tenéis que escribir, todas las comunicaciones de investigadoras que escribáis serán teniendo esto en cuenta. Lo que a mí me ha salvado la vida ha sido los pies de página, para no estropear mucho el texto y aclarar ciertas cosas. Pero lo que sí quiero matizar es que rebajarse al nivel, por así decirlo, es una experiencia, por cierto, muy chula porque te das cuenta de lo que damos a entender y realmente no se conoce. A mí me pasa mucho cuando digo cosas muy de Twitter en el ámbito de trabajo, que mis compañeros se me quedan con caras como... Y a lo mejor uso palabras, pues no sé, machirulo, machimonger, que no entienden muy bien por dónde van. Pero es una cosa que tenemos con los de Twitter y no lo entienden. Pues esto es un poco igual. Tienes que pensar que va a haber gente que no sepa lo que estás hablando. Pero esto no significa que tengas que hacer un recorrido por toda la historia del videojuego. La gente hoy en día ya sabe lo que es un videojuego, ¿vale? El nivel se refiere a otro, a explicar ciertos términos, ciertas ideas, pero no, por favor, no hagáis un medio trabajo sobre cómo nació el videojuego porque no lo quiere leer nadie, así de claro. Tener siempre una bibliografía muy, muy buena, muy, muy buena. Habrán libros que vosotros no necesitéis, pero para respaldar toda vuestra investigación los vais a necesitar. Que sea para mencionarlos y decir, no estoy sola, aquí hay otro señor, otra señora que lo opina también, ¿vale? Y se me ha vuelto a ir. Ha vuelto, vale, perfecto. Que tengáis, en cuanto a ambas cosas, tengáis mucha empatía y mucha paciencia. Es decir, tened en cuenta que ponerse en el lugar de una persona que está leyendo eso y no está entendiendo lo que está, ¿vale? No está entendiendo nada, ¿vale? Pues tienes que rebajarte un poco y decir, voy a ponerme en ese lugar como si a mí me hablaran de fútbol, en mi caso. Vale, pues no, obviamente no tengo que entenderlo. Y paciencia porque hay que explicar cosas que a lo mejor nosotros en nuestro día a día. Y bueno, acompañar vuestro trabajo con un glosario. Parece una cosa muy lógica, pero de verdad hay términos que hoy en día pues en castellano encima no se utilizan mucho y no es necesario siempre poner un glosario al final explicando las palabras. Incluso si vosotros inventáis la palabra, pues estaría bien, ¿no? Ponerla en el glosario. El software que he ido utilizando a lo largo de las investigaciones, no sé si me da tiempo, os lo paso deprisa. Twine, ¿vale? Es una herramienta que funciona con HTML y CSS, un poco de JavaScript. Yo, como digo, os hablo desde el tema de que yo no controlo mucho de código, pero si vosotros controláis vais a hacer cosas todavía más chulas que lo que yo hago.
Construct Docs es la que estoy utilizando ahora, que es HTML5. Y bueno, yo estoy haciendo una especie de plataformas. Para esto viene muy bien, es muy parecida a GameMaker, que supongo que la conoceréis todos, pero es mucho más sencilla. Y bueno, lo que estoy enseñando es software libre. Squify es para narrativa interactiva. Básicamente también funciona con HTML y es narrativa interactiva pura y dura. Es un relato y ir haciendo clic en escenas. Tyranno Builder es visual novel. El concepto de visual novel no sé si lo conocéis, pero también un poco parecido a la novela interactiva. Se suele aplicar a una estética manga, pero no tiene por qué tener estética manga. Vosotros podéis aplicar lo que queráis. Yo conozco una chica que hizo un visual novel de una croqueta, así que libertad absoluta, eso es lo bonito. Y ahora estoy trasteando un poco Fungus, ¿vale? Que me han hablado muy bien de ella, también HTML5 también. Y os hacen cosas muy, muy chulas. Echarle un vistazo a la web, que te vienen todos los juegos que se han creado con Fungus y están muy, muy guays. Y hace nada descubrí Inklewriter y ha sido un error porque no tengo tiempo y ahora voy a tener aún menos. Esto también es para hacer novela interactiva, pero esto lo usa un estudio que se llama Inkle Studio, que son los que crearon 80 días, no sé si conocéis el videojuego, pero está muy bien, y Sorcery, otro videojuego suyo muy conocido. Y esto es novela interactiva, pero muchísimo más visual, es más interfaz de libro, es muchísimo más, estéticamente es más bonito, ¿no? Y bueno, estoy trasteándola ahora, a ver lo que sale. Bibliografía, pues os voy a dar mis dos recomendaciones más tochas, que sería el A Game Design Vocabulary de Anthropy. Una cosa que a mí me da siempre mucho miedo es hacer un juego aburrido, ¿vale? Entonces, los estudios de Game Design son muy importantes, por favor, darles un vistazo, darles una oportunidad. Parece que es muy sencillo diseñar un juego y no, las mecánicas de juego a mí me parece lo más complicado. Y a Theory of Fun lo he puesto porque fue un respaldo muy importante, porque había muchas cosas que yo digo, pero es que el videojuego puedes aprender esto, pues es que el videojuego es muy útil para esto, y este señor lo dice, y está muy bien. Y luego, para que no se diga, Terreno Patrio, ¿vale? Que es un videojuego, a lo mejor vosotros lo leéis y no os dice nada, pero yo me lo iba a traer, pero se me ha olvidado, os lo iba a enseñar, que está lleno de posits. ¿Por qué? Porque explica cosas que nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Pero lo necesitamos ese respaldo bibliográfico para nuestro trabajo, y aquí lo tienes, puro y duro. Entonces, tú directamente pones tu cita, pones tu mención y ya tienes el respaldo bibliográfico. Y luego recomiendo el de Oliver Pérez de la Torre, que es uno de los mejores libros que se han hecho en España de lenguaje videolúdico. Está muy bien y te habla cosas que seguro que no sabéis. Y hace un análisis muy interesante de Shadow of the Colossus, uno de los videojuegos más míticos que se conocen y relacionados con el campo de las artes. Y esto es todo. Había dejado un espacio de preguntas, no sé si tenéis alguna.